Buenas noches, hermanos. Esta es la segunda parte de la lección de hoy, la parte práctica. Aquí estamos en la herramienta biblearc.com. Si has seguido las instrucciones del manual que está en la página de Moodle, ya has podido crear tu cuenta gratuita en BibleArc y has dado los primeros pasos para poder entrar en la pantalla principal. Yo estoy aquí en la pantalla principal, no he agregado aún nada y vamos a hacer el primer paso de poder estudiar un texto. Vamos a hacer el análisis de dos textos, el Salmo 1 y el Salmo 19. A modo de práctica, a modo de ir familiarizándonos con la herramienta. No vamos a usarla extensivamente aún, estamos recién aprendiendo, pero antes de usar la herramienta solamente quiero recordarles que un método de estudio bíblico, sea el método inductivo, sea otro método de estudio bíblico, pasa necesariamente por algunas fases. Por ejemplo, la primera es la observación. La observación nos ayuda a poder mirar mm, el texto bíblico que estamos estudiando y siempre recomiendo poder mirarlo por lo menos en un par de versiones diferentes. La Reina Valera de 1960 es la más común, pero también podemos mirar versiones como la Biblia de las Américas eh, u otras más, ¿no? Versiones, no paráfrasis, versiones confiables de la Biblia que podemos usar para poder validar diferentes versiones del mismo texto. La observación también, o con la observación también, podemos mirar no solamente el texto en diferentes versiones, pero también podemos mirar eh, cuáles son los personajes principales, de qué se está hablando, si es una historia, lo que se está leyendo, si es doctrina, si es una profecía. No vamos a ser exhaustivos ahorita, aún estamos recién empezando, pero vamos a ir ya mirando algunas ideas con respecto a esto. La observación nos ayuda a leer detenidamente el pasaje y es bueno leerlo varias veces para poder empaparnos de lo que se está queriendo decir. Recuerda que la idea del estudio bíblico, del análisis, es poder descubrir cuál era la intención original del autor, que es Dios, y del escritor humano que escribió, valga la redundancia, el texto bíblico. La idea no es imponerle al texto lo que yo pienso, sino poder descubrir lo que el texto dice, porque justamente es de ahí donde yo voy a obtener la enseñanza bíblica para mi vida y para la vida de aquellos a quienes yo voy a compartir esa palabra. Entonces, vamos a empezar aquí y esa es la parte principal de la página y tiene varias opciones, no lo vamos a usar todas, vamos a usar básicamente la página que nos redirige al método de arqueo bíblico y poquito a poquito yo les voy a ir comentando de qué se trata esto. Entonces vamos acá a la opción llamada discurso y damos clic en esta opción, nos aparece ahí un pequeño tour, si deseas puedes leerlo completo. Vamos a darle solamente siguiente hasta que lleguemos al final y nos aparece este botoncito fin que le damos y listo. Aquí nos aparece una pequeña pantalla para poder seleccionar el texto que nosotros queremos estudiar. Entonces, como vamos a empezar con el Salmo 1, que es un salmo un poco más pequeño, vamos a ir a la ficha Antiguo Testamento. Y aquí en Antiguo Testamento bajamos hasta que encontramos Salmos, damos clic y buscamos el Salmo 1. Por defecto nos marca todos los versículos. Yo pudiera también tomar solamente un grupo, del 1 al 3, del 1 al 4, del 1 al 4, o en este caso, si marco el capítulo, me selecciona por defecto todos los versículos del capítulo. Entonces aquí ya escogí Salmo capítulo 1, verso del 1 al 6, y ya tengo listo el pasaje para cargarlo. Doy clic acá en cargar y aparece la versión. Ahora, aquí me aparece una pequeña columna para yo poder escribir una versión propia de lo que estoy leyendo. No vamos a usar esto aún, así que vamos a ir a esta opción aquí, estos tres puntos verticales, y vamos a quitar esto que dice texto main. Vamos a quitar, decimos confirmar y desaparece esa columna.
Así también vamos a quitar esto que dice mostrar corchetes y nos va a dar un poco más de espacio para poder trabajar. Listo. Ya tenemos el texto aquí. Ahora, si me parece que es muy pequeño el texto, puedo regresar acá y aquí en el símbolo de más aumentar un poquito el tamaño del texto. Incluso yo pudiera, parándome aquí, extenderlo un poco para que sea más manejable el trabajo. Muy bien. Ya tengo mi texto, que es el Salmo capítulo 1. ¿Y cuál es la idea de lo que estamos mencionando? Lo primero que tengo que hacer, hermanos, es leer. Leer, leer varias veces. Obviamente aquí por motivos de tiempo no vamos a leerlo varias veces, solo vamos a leerlo una vez. Pero la recomendación es leerlo varias veces, en varias versiones. El Bible por defecto trabaja con la versión Biblia de las Américas. No trabaja por defecto con la Reina Valera, aunque se puede agregar también la Reina Valera, pero por defecto lo hace con la Biblia de las Américas. Eso para que quede como una aclaración. Lo primero que tengo que hacer, como les digo, es hacer la observación. ¿Sí? Vamos a leer juntos la palabra y dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento, por lo tanto no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Sí? Entonces, básicamente, en una lectura preliminar, lo que vemos que el Salmo 1 hace una comparación, ¿verdad? Entre el hombre justo, el hombre que no sigue a los pecadores, el hombre que no se goza con los pecadores, sino que se deleita en la ley del Señor, y lo comparamos o se compara con el hombre malvado, ¿no? El hombre injusto, que el hombre impío. Y vemos que cada uno tiene consecuencias de su estilo de vida, pero que lo que caracteriza el estilo de vida del hombre justo, o la razón por la cual es un hombre justo, y eso es muy importante, es porque medita en la palabra de Dios, de día y de noche. Y eso lo vemos en el verso 2. Entonces, es más, también vemos que se compara al hombre justo como un árbol. El verso 3, si tú lo ves ahí, dice, será como árbol, ¿no? Mira acá, aquí yo puedo en la herramienta, si yo coloco el cursor por aquí, me va a aparecer una pequeña flecha diagonal, una línea diagonal roja que me permite cortar, que me permite dividir el verso en frases, que eso lo vamos a ver en un momento. Y también acá me aparece un pequeño lápiz que me permite editar lo que cambiar de tipo de fuente, cambiar de, por ejemplo, no quiero seleccionar esta parte de acá, será como árbol, lo selecciono y le coloco un color amarillo para resaltar, ¿no? Dice que el justo será como árbol. Y el verso 4 nos dice que los impíos son como paja, ¿no? Acá también hay una comparación y es interesante que eh, la comparación para el caso del justo es a futuro, ¿no? Será como árbol. La comparación para con el impío es presente, ¿no? Ya es paja, ya es algo inútil si comparamos la paja con un árbol. El árbol da frutos, el árbol está vivo, la paja está seca, está muerta, no da frutos. Entonces, el árbol es útil por sus frutos, la paja es inútil, no sirve para nada. Entonces, vamos viendo allí la riqueza de lo que David quería graficar en este salmo y por eso hace esa comparación, justamente para ilustrar el estilo de vida, las consecuencias, la evidencia, el poder del hombre justo con respecto al hombre impío. Una vez que hemos empezado a hacer la observación, y quiero aclarar, hermanos, hay algunos textos que es fácil la observación y hay unos textos que es mucho más complejo hacer la observación. Más complejo, ¿por qué? Porque tal vez tiene relatos paralelos, como los evangelios,
porque tal vez tiene citas del Antiguo Testamento, porque tal vez tiene frases que son un poco oscuras o ejemplos un poco más intrincados. Este texto de Salmo 1 es bastante simple y lo usamos para empezar porque necesitamos primero familiarizarnos con la herramienta antes de complicar la cosa. Entonces, el primer paso del estudio bíblico es observar. Ya hemos observado, hay una comparación, hay un hombre justo, hay un hombre injusto, hay la razón por la cual ese hombre es justo, hay las consecuencias de ese hombre justo, porque dice que todo lo que hace prosperará. ¿Y cuál es la consecuencia del impío? No se sostendrá en el juicio ni en la congregación de los santos, ¿no? Y nos dice el último verso, el verso 6, que el Señor conoce el camino de los justos, ¿no? Esa es la gran diferencia, o mejor dicho, el que asegura eh, saber quién es justo o no, es justamente Dios, porque Dios conoce a todos. Una vez que yo ya he mirado, he hecho una observación y luego en el curso vamos a proponer una pequeña hoja, un formato de observación que nos va a ayudar a registrar las cosas que estamos viendo, porque repito, ahorita es un poco más sencillo porque estamos hablando solo de 6 versos, pero cuando hacemos un estudio de una cantidad más elevada de versos o de un libro de la Biblia que es un poco más complejo, ya necesitamos apuntar lo que vamos encontrando en la observación para no olvidarlo y para poder tener claro el norte de hacia dónde estamos yendo al momento de leer y de querer interpretar la palabra de Dios. Aquí todavía no vamos a usar ese formato, solo estamos usando el método así, de una manera básica, para poder entenderlo. ¿Qué nos ayuda esta herramienta? Esta herramienta nos ayuda a disgregar, nos ayuda a desmenuzar el texto bíblico para que sea más entendible. Recuerda que, si bien es cierto, las Biblias modernas trabajan en función de capítulos y de versículos, las versiones antiguas, o mejor dicho, la Biblia no fue escrita en forma de capítulos y versículos, eran simplemente cartas, libros escritos de inicio a fin y no tenían esas divisiones. Esas divisiones en capítulos y versículos fueron hechas en tiempos más o menos recientes. Entonces, los capítulos y los versículos no son inspirados por Dios, hermano. Se pueden modificar. Y justamente la idea de este método es olvidarnos un momento de los versículos y de los capítulos y de trabajar todo el texto que queremos estudiar como una sola unidad. Técnicamente eso se llama perícopa, una unidad de pensamiento. Entonces, y esta unidad de pensamiento puede ser todo un capítulo de la Biblia o puede ser parte de un capítulo. La idea es que encierra una idea general. Y eso le hace diferente de los demás, porque no todos los capítulos de la Biblia hablan de un solo tema. Hay capítulos donde los escritores bíblicos hablan de diversos temas. Y cada uno de esos temas o cada una de esas secciones es una perícopa, un segmento, un fragmento de texto que tiene su idea, que tiene su desarrollo, que tiene su conclusión. En este caso, el capítulo 6, todo es una sola perícopa, es una sola unidad de texto, pero necesitamos olvidarnos por un momento de los versículos, así que vamos a usar la herramienta, en primer lugar, para limpiar el texto. ¿Qué significa limpiar el texto? Vamos a dividirlo en frases que tienen sentido, olvidándonos de los versos, sino dividiéndolas en frases que tengan sentido por sí mismos, y vamos a quitar todo tipo de referencia cruzada, de índices que a veces se tienen en las Biblias. Así que vamos acá a la opción que está aquí y vamos a quitar referencias cruzadas, vamos a quitar notas y listo, ya tenemos el texto más limpio. Siguiente paso, vamos a empezar a dividir usando esta diagonal roja que nos aparece encima del texto. Cuando le hacemos clic, ¿ves? El verso se divide. Pero vamos a revisar otra vez, damos clic acá y revisamos otra vez porque no se divide solo por dividir. Debe haber una lógica, debe haber un criterio para poder dividir. ¿Cuál es ese criterio? Eh, que lo que vamos a dividir sean frases que tengan sentido por sí mismas. Identificar las frases, hermano, ese es un arte, ese es cuestión de práctica y baste ahora por decir que las frases tienen que tener pues un verbo, un sujeto, sea implícito o tácito, un predicado, es una oración, es una frase, perdón, que tiene un significado por sí mismo y vamos a dividirlo en base a eso, en base a frases. Así que vamos leyendo. Cuán bienaventurado es el hombre, ¿verdad? ¿Cuál es el verbo ahí? Es. ¿Quién es bienaventurado? El hombre,
¿no? ¿Qué cosa es el hombre? Es bienaventurado. Y aquí, como ya hay una idea ahí, es una frase, vamos a hacer clic y hemos separado el primer verso en dos partes. Seguimos, vamos a subrayar aquí el verbo. Vamos a ponerle en todo caso negrita para diferenciar que es un verbo. Es. ¿Cuán bienaventurado es el hombre? Dice que no anda en el consejo de impíos. Vamos otra vez. Ni se detiene en el camino de pecadores. Otra vez. Ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Tres acciones que este hombre no hace. No anda, no se sienta, ni se detiene en el camino de los pecadores, ¿no? Y eso es algo muy interesante. Ya hemos dividido esta porción, este primer verso, en cuatro secciones. Ahora vamos a identificar los verbos y a ponerlos en negrita. No anda en el consejo de impíos, ¿no? Anda de andar. No anda en el consejo de impíos. No se detiene en el camino de los pecadores, ¿no? Vamos a poner aquí y vamos a identificar la parte verbal. No se detiene en el camino de los pecadores. Ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Perdón, se me fue un poquito ahí. Entonces, listo. Hasta ahí tenemos eso. Y ya sabemos que hay allí tres acciones que el hombre justo no hace. ¿Qué es lo que él no hace? No anda en el consejo de los impíos, no se detiene en el camino de los pecadores, no se siente en la silla de los escarnecedores. Si no, dice, si no, y eso es una palabra clave. ¿Qué es una palabra clave? Una palabra clave es una palabra que nos sirve como un conector, como un indicador de un cambio en el flujo de pensamiento del autor. Puede ser una cláusula adversativa, en este caso, un si no, o sea, estamos haciendo una cosa, pero no es eso, sino es otra cosa, si no, es una cláusula adversativa. Puede ser una cláusula conjuntiva, como y, como también. Puede ser una cláusula de conclusión, por ejemplo, la palabra por tanto, o en conclusión, puede ser palabras claves, palabras reservadas como entonces, para, por qué, cuándo. Son palabras que tenemos que tener en cuenta y presentes para poder señalarlas. Dice, si no, que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Entonces, aquí se entiende cuál es la figura del si no. La figura del si no, hermano, es una, vuelvo a repetir, una cláusula adversativa que marca la diferencia entre lo que el hombre justo no hace y lo que el hombre justo sí hace. ¿Qué es lo que sí hace? En la ley del Señor está, verbo, está su deleite y en su ley medita, dice. Entonces, vas viendo, hasta ahí ya tenemos claro una cosa. Tenemos claro que, uno, el hombre justo es bienaventurado. Dos, el hombre justo no camina en consejo de impíos, no se detiene en camino de pecadores, no se siente en silla de escarnecedores. Tres, lo que el hombre justo sí hace es se deleita en la ley de Dios y en esa ley medita de día y de noche. Ya tenemos ahí tres puntos o tres características del hombre justo. Lo que, el resultado de su vida, la felicidad, la satisfacción, qué es lo que él no hace y qué es lo que sí hace, ¿no? Eso es algo muy importante que ya nos va diciendo con respecto al hombre justo. Sigamos. ¿Cuál es el resultado de su vida? Ya hemos visto en el verso, en la parte primera, que es bienaventurado, ¿no? Pero qué interesante que eso no es lo único, que el único resultado de la vida de este hombre, sino que ahora dice será, ¿no? Y es una cláusula a futuro, ¿no? De conclusión, pero a futuro, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua. Qué interesante. ¿Qué más? Que da fruto a su tiempo, que su hoja no se marchita. Eso quiere decir que en todo lo que hace prospera. Ahí vemos la comparación. Para ilustrar mejor el éxito de la vida del hombre que teme a Dios y que se mete de lleno en la palabra de Dios, David usa la figura de un árbol, no cualquier árbol,
Un árbol firmemente plantado, dice, que está plantado junto a corrientes de aguas, así que ese árbol siempre está alimentado, siempre está fresco, siempre tiene agua. No es un árbol marchito, no es un árbol seco. ¿Qué más? Es un árbol que da, verbo, que da fruto a su tiempo, ¿no? No es un árbol estéril, es un árbol que da sus frutos a su tiempo. También dice que su hoja no se marchita, y eso también es algo interesante porque nos está diciendo que este es un árbol vivo, que es un árbol que no está muerto, no está seco, tiene vida. David concluye ya terminando el uso de la figura literaria, de la comparación, termina diciendo, en todo lo que hace este hombre, prospera. Todo lo que hace este hombre prospera. Todo lo que hace este hombre le va bien. Todo lo que hace este hombre tiene la bendición de Dios. Es como un árbol firmemente plantado, es estable, tiene vida, da fruto, es de bendición para otras personas. Como el árbol da sombra, protege, cobija, también el hombre que ha cumplido estas cosas es un hombre protector, cuidador. Eh, Eso es muy interesante. Ahora, hay una cláusula más adversativa acá que dice, no así los impíos, ¿no? Aquí hay otro énfasis que David hace con respecto a los hombres que ya no son hombres justos, que aman la palabra de Dios y que obedecen la palabra de Dios y que no se sientan en el camino del pecado, sino que ahora estamos hablando de hombres impíos, hombres que no tienen temor de Dios ni que leen la palabra de Dios y que no tienen intenciones de seguir la voluntad de Dios con respecto a sus vidas. ¿Cuál es la característica de estos hombres? Dice, son como paja que se lleva el viento. Es lo primero. No tienen la estabilidad, no tienen la vida, no tienen el fruto que caracteriza a un árbol plantado junto a corrientes de agua. Eh, Eso es interesante. Ahora, una vez más, ahora hay una cláusula aquí de propósito, por lo tanto, dado que esta persona es impía, dado que esta persona no tiene esa estabilidad que Dios da solamente a sus hijos, por tanto no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, ¿no? Eh, no recibirán ninguna recompensa, no van a ser bienaventurados, no van a ser dichosos, están lejos del Señor. ¿Y quién es el que determina eso? ¿Quién es el que ha juzgado eso? ¿Quién es el que conoce realmente el estado del corazón de las personas? Es Dios, hermanos, es Dios. Y mira lo que dice el último verso, el verso 6. También acá hay una cláusula adversativa, pero esta cláusula nos indica más que nada una razón, ¿no? Nos va a explicar la razón por la cual el hombre justo es dichoso y la razón por la cual el hombre impío es castigado. ¿Por qué? Porque el Señor conoce, dice, el camino de los justos. El Señor conoce lo que los justos hacen, más el camino de los impíos perecerá. Entonces, estos dos caminos, el de la justicia y el de la impiedad, se van separando cada vez más. Se van separando cada vez más. Y el hecho de que nosotros tengamos este método nos ayuda a poder escudriñar lo que realmente el texto bíblico dice. Posteriormente vamos a ver los siguientes pasos del análisis, pero hasta aquí queremos llegar por ahora. Hay mucho más por hacer todavía dentro del proceso exegético de análisis bíblico, pero por ahora simplemente hemos llegado a la parte de la observación, de la implementación del Salmo en esta herramienta y la identificación de figuras literarias, como por ejemplo en este caso estamos hablando de la figura literaria de la comparación, no está comparándolo con un árbol o con una paja. La presencia de cláusulas adversativas, cláusulas de propósito, cláusulas conjuntivas, y vamos a ir familiarizándonos con esos términos poco a poco. Llamémosles palabras claves, ¿no? Estamos poniendo en negrita los verbos que identifican cada frase que encontramos y aquí ya nos olvidamos de los versos, simplemente tenemos un bloque de texto que tiene una idea y que debe de especificarse.
pero ya tenemos una idea de lo que vamos a hacer. ¿Sí? Luego vamos a explicar por qué le llamamos arqueo, ¿no? Acá hay un trabajo mucho más complejo después de haber identificado por lo menos la estructura inicial, que es justamente lo que queríamos hacer. Ahora, si vemos un momentito el Salmo 19, ya vamos a hacer acá clic en el símbolo más, volvemos nuevamente a esta página, le damos otra vez discurso, damos clic, clic, clic a la parte del tour, finalizamos, vamos al Antiguo Testamento, buscamos el libro de los Salmos y ahora vamos a buscar el Salmo 19, ¿verdad? El Salmo 19. El Salmo 19 es un poco más extenso, tiene 14 versos, pero vamos a darle cargar. Le damos cargar y listo, ahí tenemos el texto. Vamos a quitarle esta columna main porque no nos sirve, así que vamos a darle quitar, confirmar, listo, tenemos una sola columna. Ahora, si ya hemos leído hace unos momentos este salmo y ya hemos identificado antes, desde el verso 1 hasta el verso 6, que la Biblia nos habla acerca de la naturaleza, de los cielos, del sol, de las estrellas y cómo esas cosas nos hablan del poder de Dios. Y a partir del verso 7 en adelante, el salmo cambia para ya no hablar del cielo, de las estrellas, sino para hablar de la ley del Señor. La ley del Señor, que también aquí en este salmo se le conoce como los preceptos del Señor, también se le conoce como el temor del Señor, los juicios del Señor, ¿no? Y nos va dando no tanto sinónimos, sino más bien términos relacionados, que todos ellos nos dan una idea de lo que David quiere decir. Vamos a volver nuevamente al inicio y vamos a empezar. Mientras vamos leyendo, vamos dividiendo en frases, recuerda, división en frases, y vamos entendiendo o leyendo y releyendo lo que este salmo nos quiere decir. En primer lugar, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión o el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Hay algún verbo aquí? Sí, proclaman. Y en la segunda frase, anuncia. ¿Hay alguna cláusula aquí? Bueno, solo hay una pequeña cláusula conjuntiva, que es esta, la letra I. ¿Por qué decimos que es una cláusula conjuntiva? Porque está uniendo las dos ideas. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahora, esto, hermanos, es algo que más adelante en el curso vamos a definir como paralelismo hebreo. ¿Qué cosa es el paralelismo hebreo? Una figura literaria por medio de la cual se hace un enunciado y luego en el siguiente verso, en la siguiente frase, se vuelve a repetir el enunciado pero con palabras diferentes. Aquí lo que está diciendo es: los cielos proclaman la gloria de Dios, la expansión, el firmamento, los cielos, anuncian las obras, anuncian la obra de sus manos. ¿Sí? Luego vamos a ir mirando más con detalle estas figuras y vamos a aprender a reconocerlas dentro del texto bíblico, pero por ahora, como vuelvo a repetir, estamos avanzando poco a poco, estamos empezando recién y baste con dividirlos en frases, definir los verbos y poder seleccionar las palabras claves o las cláusulas que podemos encontrar. Verso 2. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche, la otra noche, revela sabiduría. ¿No? Hay verbos, sí, revelar, otra vez una cláusula conjuntiva y que une los dos pensamientos. Y en el verso anterior, un día transmite, ¿no? El verbo ahí es transmitir. Aquí la cláusula la he colocado de un color que no era, ¿no? Estamos poniendo color morado, así que vuelvo a seleccionar y escojo el color correcto. Listo. Verso 3. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol, y éste, como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el otro extremo de ellos, y nada hay que se esconda
de su calor. Es interesante porque pasa de hablar de los cielos en general a hablar básicamente de una sola estrella, en este caso el Sol. Y también Pablo, disculpen, el rey David está citando, o está, mejor dicho, está diciendo aquí que hay un mensaje que se transmite en toda la creación. Hay un mensaje que no tiene palabras, hay un mensaje que no tiene voz, que no es audible, pero es un mensaje claramente identificable porque corre por medio de todas las cosas creadas. De tal manera que todo el mundo, por toda la tierra, ese mensaje ha recorrido. Si tú has leído la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, vas a recordar que Pablo cita parte de este salmo en el Evangelio, en el libro de Romanos, para decir que el Evangelio ha corrido o debe correr por toda la tierra. Pero aquí lo que David está diciendo básicamente es que hay un mensaje que no tiene palabras, hay una situación, hay una ley que no tiene palabras, que no tiene voz, pero que corre por medio de toda la creación. Y esta ley es, hermanos, la ley de Dios. No se entienda la ley de Dios como la ley mosaica, sino la ley de Dios como la ley que Dios ha dado al mundo que Él ha creado, las leyes naturales, la ley de la gravedad, las leyes que el Señor ha establecido en el universo que Él ha creado, por medio de los cuales el universo se mantiene en orden y en armonía, porque así Dios lo ha creado. Un ejemplo de esto es el sol. Dice aquí David que el sol sale cada día de un extremo de los cielos hasta el otro. Todos los días es igual y nada hay quien se esconda de su calor, ¿no? ¿Quién hace que el sol salga todos los días por el mismo lugar y se oculte por el mismo lugar? Dios, las leyes que Dios ha establecido. Esas leyes que Dios ha establecido por medio de las cuales si tú tiras algo al aire se va a caer por la acción de la gravedad, o esas leyes que hacen que las olas rompan hasta la playa y no inunden, o esas leyes que hacen que el día dure tantas horas y la noche dure tantas horas, esas leyes en conjunto por medio de las cuales Dios ha ordenado el universo que Él ha creado, esas leyes son ese mensaje que no tiene voz, que no tiene palabras. ¿Qué es, hermano, eso? Es la revelación general, es lo que Dios ha establecido, leyes en su universo por medio de los cuales su creación se mantiene en orden. No es un caos la creación, es un orden. A pesar de aún de que la creación está sujeta al pecado, la creación tiene un orden y ese orden nos habla de un Dios de propósito, nos habla de un Dios inteligente. ¿Qué es esto? Es la revelación general. Por eso decimos que el Salmo 19, desde el verso 1 hasta el verso 6, nos habla justamente de eso, de la revelación general, de las leyes mudas, porque no están escritas, no es una ley audible, sino son leyes que Dios ha establecido por medio de las cuales el universo se mantiene en orden. Y eso lo dice claramente acá. Un día transmite el mensaje al otro día, ¿no? Acá hay un mensaje, pero no sabemos qué es ese mensaje. Este mensaje es justamente las leyes físicas que Dios ha establecido para mantener un orden dentro de su creación. Hay un mensaje aquí. O una noche, la otra noche revela sabiduría. Dice, no hay mensaje, ¿no? No es algo audible, no es algo que se puede escribir, no hay palabras, dice. No se oye su voz, porque esto es algo que Dios ha establecido como principios universales que no necesitan estar codificados en ningún lenguaje humano ni tampoco en un sonido audible. Y a pesar de que no tiene voz, ni palabras, ni nada, no tiene una expresión física como mensaje, sin embargo dice, y acá hay una cláusula adversativa, más por toda la tierra salió su voz, ¿no? Y hasta los confines del mundo sus palabras. Acá hay una cláusula conjuntiva. Hasta los confines del mundo sus palabras, ¿no? Entonces, eh, este mensaje también es conocido como su voz, como la voz de Dios,
Y vuelvo a repetir, no entendamos como la Biblia, porque no está hablando de la Biblia, acá está hablando de un mensaje no codificado, pero que es un mensaje que Dios ha establecido en su creación. En ellos, dice, en los confines del mundo, puso una tienda para el sol, ¿no? Y este dice como un esposo que sale de su alcoba, y ahí estamos ya usando una comparación nuevamente, ¿no? David está usando una comparación al usar la palabra como, ¿no? Y esa es otra cláusula, una cláusula comparativa. Dice que el sol, como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera, ¿no? ¿Cuál es esa carrera? Pues la que hace el sol todos los días, ¿no? Desde un extremo del cielo hasta el otro, y aquí está justamente lo dice, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos, ¿no? Ahí está la cláusula conjuntiva y. Y no solamente eso dice, sino que y nada hay que se esconda de su calor. Entonces, estas leyes que Dios ha establecido, leyes físicas por medio de las cuales el mundo se gobierna, eh, los cielos se gobiernan, nos cuentan el poder, nos cuentan la inteligencia de Dios Todopoderoso. Un ejemplo de esto, el sol. Entonces, esta primera parte del Salmo 19, del verso 1 al 6, vamos a ver que desde el verso 1 hasta el verso 4, parte del 4, nos habla acerca del principio general. ¿Qué es el principio general? Que Dios ha establecido leyes, que Dios ha creado las cosas con sabiduría, con inteligencia, para que ello cuente la gloria de Dios. Desde parte del verso 4 hasta el verso 6, nos da un ejemplo de esto, un ejemplo específico de este principio general. ¿Cuál es ese ejemplo específico? El sol. Pudo haber usado la gravedad, pudo haber usado el mar, pero usó el sol. El sol como ejemplo, porque el sol siempre sale por un lugar y se oculta por el mismo lugar todos los días, tiene una energía llamada en forma de calor que alumbra y forma de luz que alumbra y da calor a toda la humanidad y nadie hay que se pueda esconder de eso. Por más que no me guste el sol, no puedo desaparecerlo con mis pensamientos. El sol siempre va a estar ahí porque Dios lo ha decidido así. Entonces, ¿ves? A veces los escritores bíblicos emiten un principio, luego lo ilustran en la forma de una figura literaria, una comparación, una metáfora, y ese es el objetivo de las figuras literarias en la Biblia, ilustrar, comparar, hacer contraste entre una verdad y su aplicación, o poder hacerlo más entendible una verdad que se acaba de enseñar. Este salmo nos enseña acerca de que Dios se ha dado a conocer a la humanidad y para hacernos un poco más entendible eso nos hace ver no solamente que de manera general el universo, sino de manera específica el Sol, obedecen las leyes de Dios, del Dios inteligente, creativo y poderoso que creó todas estas cosas. ¿Ves? Ese sería un análisis preliminar de los primeros 6 versos del capítulo 19. No voy a hacer los demás, del verso 7 al 14, porque justamente esa es la tarea que usted tiene que hacer. Así que, ¿qué es lo que usted va a hacer? Lo mismo que he hecho yo. Leer, comenzar a dividir en frases, seleccionar los verbos en negrita, identificar palabras, cláusulas claves, cláusulas conjuntivas, adversativas, de propósito, de comparación, y empezar a bosquejar en la mente verdades que este caso, este fragmento nos enseña. ¿Sí? Todo ese trabajo, apuntarlo en un archivo Word y subirlo en el Moodle como la presentación de su tarea. Si yo quiero presentar la captura de esta pantalla para presentarlo como evidencia de mi avance, entonces yo te voy a pedir lo siguiente. Aquí, en la sección que dice notas, vamos a hacer clic acá, ¿sí? En este cuadrito que acaba de aparecer, y voy a poner análisis del Salmo 19 y voy a poner el nombre del alumno, ¿no? Eh, para que quede como un testimonio acá, nombre del alumno. Listo. Entonces, luego voy a la parte que está acá, acciones, y lo coloco descargar PDF o descargar imagen, ¿no? Cualquiera de los dos. Vamos a poner descargar PDF. ¿Y qué va a hacer eso? Por medio de esa opción, el BibleArc va a generar un documento con
los resultados, ¿ves? Los resultados de lo que yo he ido avanzando. Entonces, esto pongo acá descargar, lo descargo a mi computadora y ese archivo lo puedo subir al Moodle como la presentación de mi tarea. Entonces, eso es lo que yo le voy a pedir, hermano, que usted haga el análisis. Yo ya he hecho el análisis preliminar de los versos 1 al 6, ahora le toca a usted hacer del 7 al 14. No voy a esperar perfección, pero espero práctica. Quiero ver que por lo menos practique. No tenga temor de equivocarse. Tenemos todo el ciclo por delante para practicar, pero quiero que empiece a familiarizarse con la herramienta, empiece a familiarizarse con lo que se puede hacer. Si tiene dudas, si tiene preguntas, tiene el foro ahí de anuncios, de preguntas para escribir. Y cualquier duda que usted tenga con respecto al uso de la herramienta, dígamela por favor para poder implementarla en los videos siguientes y así poder enriquecer cada día más el contenido que estamos ofreciendo. Hermanos, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias y disfrute el tiempo en este arqueo. Muchas gracias.